Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Hola familia, Dios les bendiga mucho, espero que se encuentren muy bien. Es un gusto poder estar con ustedes en este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Bueno, hoy nos corresponde leer el Salmo 2 y reflexionar en lo que es el Salmo 2. Y yo le he puesto como título a esta meditación un llamado a la humildad y a la sumisión a Dios. ¿Sí? Este salmo nos habla de cosas muy importantes, como del poder de Dios, ¿sí? Y cómo Él estableció a su Hijo como Rey sobre todo el mundo, ¿sí? Y también nos hace un llamado muy importante a cada uno de nosotros de vivir en humildad y sumisión a Dios, ¿sí? Y nos enseña pues que cualquier intento humano, ¿sí? Que nos lleve a rebelarnos contra Dios, está condenado, ¿no? Dios condena eso y pues nos lleva realmente al fracaso el rebelarnos contra Dios. ¿Sí? Vamos a leer este Salmo 2 y vamos a ir meditando en la palabra de Dios. Y el Salmo 2 dice lo siguiente: ¿por qué están enojadas las naciones? Sí, en otra versión dice ¿por qué se amotinan? ¿Por qué se rebelan las naciones? ¿Sí? Porque pierden el tiempo en planes inútiles. Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, grita, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos, después los reprende con enojo, los aterroriza con intensa furia, pues el Señor declara: he puesto mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones de toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes, reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se desciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en el Señor. ¿Sí? Bueno, este salmo comienza con una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Por qué la gente, pues decía, por qué las naciones se enojan, se rebelan, los pueblos, ¿sí? Contra Dios y piensan cosas inútiles, como leíamos? También hay otra versión donde dice que piensan cosas vanas, ¿sí? Es una pregunta que hoy en día también es relevante, ¿no? Ya que vemos cómo muchos intentan desafiar a Dios y establecer sus propias leyes y principios para vivir, ¿no? Hoy vemos cómo el mundo está en rebeldía en contra de Dios y todo lo que viene de Dios, ¿no? Cómo la humanidad, cómo las personas crean sus propias leyes, sus propios principios para vivir, ¿no? Lejos del diseño de Dios, lejos de los principios de Dios, ¿no? Y este salmo pues nos recuerda que Dios es el único soberano, ¿sí? Y que cualquier intento humano de ir en contra de los principios de Dios, ¿sí? Cualquier intento de rebeldía, ¿sí? En contra de Dios realmente va a ser inútil, ¿sí? Y no tiene razón de ser, ¿no? El rebelarse contra Dios, porque Él es ese Dios soberano, Él es el creador de todo, Él es el que estableció esos principios para que
cada uno de nosotros vivamos bajo esos principios, ¿no? Realmente entrar en rebeldía con Dios, ¿sí? No trae beneficio. No trae beneficio para nuestras vidas, no trae beneficio para la humanidad, que la humanidad se rebele en contra de Dios y no siga los principios establecidos por Dios, ¿no? No trae ningún beneficio, al contrario, lo que trae es destrucción, ¿sí? El rebelarnos, el alejarnos del diseño de Dios, de lo que Dios ya estableció para vivir en paz con Dios y conforme a lo que Él anhela para nuestras vidas, conforme al plan que Dios tiene con nosotros, ¿sí? Vivir lejos de eso realmente trae destrucción para cada uno de nosotros, ¿no? Hoy vemos cómo la humanidad está en destrucción, ¿sí? Como todo lo que hoy vemos que sucede, que pasa, pues es producto de esta rebelión, ¿no? De cómo el ser humano, ¿sí? Intenta crear sus propias leyes, sus propios principios y en base a eso vivir, ¿no? Y lo que acarrea es realmente destrucción. Bien, el Salmo continúa con la descripción, ¿sí? De cómo los reyes de la tierra se unen para desafiar a Dios y al ungido, ¿no? A Jesucristo, ¿sí? Habla de esas alianzas que se arman, ¿sí? De todo tipo que hoy podemos ver. Hoy podemos ver tantas alianzas, por ejemplo, bueno, la lucha, ¿no? Del feminismo, cuántas alianzas entre naciones, entre pueblos, sí, entre gobernantes, que se levantan en contra de Dios, que se levantan en contra de todo lo que es de Dios, de los principios de Dios, ¿sí? Los que se oponen al Señor, a Dios, a Jesucristo, ¿sí? Realmente pues serán destruidos, como leemos ahí en el Salmo, ¿sí? Y los que precisamente se oponen a Dios y al Señor Jesús, ¿sí? Piensan que Dios es portador de esclavitud, ¿sí? Por eso leíamos en el versículo 3 que dice que romperán, ¿no? Esas cadenas, pero porque las personas el mundo que ahora está tan lejos de Dios, se ve que el seguir los principios de Dios piensan que es ser esclavos. O sea, que asocian el seguir a Cristo, el seguir a Dios o vivir conforme a los principios de Dios, lo asocian con esclavitud, ¿sí? Y esto realmente es una locura espiritual, ¿no? Porque Dios es alguien que libera de la esclavitud, no es portador de la esclavitud, no es que trae esclavitud al mundo, ¿no? Al ser humano, sino al contrario, quiere traer libertad el Señor. Pero las personas que se van en contra de los principios de Dios, se rebelan, ¿sí? Pues son personas que creen que Dios es un Dios opresor, que Dios es un Dios de esclavitud. Bien. Y el Señor dice, pues, seguimos leyendo, ¿no? Los otros versículos. El Señor dice que se burlará de ellos, ¿no? De todos los que se rebelan y se ponen en contra de Dios, de los principios de Dios. Dice que se burlará de ellos, ¿sí? Y vemos que a través de los siglos muchos se han opuesto a Dios y al reino, ¿no? De Dios, a Jesucristo, ¿sí? Y cada uno de estos oponentes, cada uno de estos opositores, ¿sí? Realmente se ve frustrado y aplastado, porque acá lo que nos habla este salmo es del poder que tiene Dios, ¿no? De que Dios es soberano, que está por encima de todo, igual que el poder que tiene Jesucristo, ¿sí? Entonces todo lo que el hombre maquine, lleno de maldad, de rebelión, pues el Señor va a frustrar esos planes, va a aplastar esos planes, ¿sí? Dios mira, ¿sí? La forma en que el hombre trama, ¿sí? Hace las cosas, ¿sí? Que van en contra de lo que Dios ha establecido, ¿no? Y Dios pues dice que aquí en el Salmo que Él se ríe, se burla. Dios no tiene miedo, ¿no? Ni está confundido, ni está asustado de lo que el hombre pueda hacer, porque Dios es Dios y Dios
es soberano y es poderoso y está por encima de todo, ¿sí? Pero también es importante ver que Dios, antes de mostrar su furor, como dice, ¿no? Él habla a su pueblo, Él siempre habla, ¿sí? Él habla a la humanidad sobre la rebeldía que lleva a la humanidad, ¿sí? Esto entonces nos muestra la gran misericordia que tiene Dios y cuánto ama Dios al ser humano, cuánto nos ama, ¿no? Sí, tiene todas las razones el Señor, ¿no? Dios tiene todo el derecho, sí, de simplemente actuar y, como dice aquí este salmo, aplastar, destruir, sí, pero el amor y la misericordia de Dios, sí, lo motivan, ¿no? A hablar y a mandar a personas que hablen para advertir, sí, a los que están en ese mal camino, ¿no? De rebeldía contra Dios. Bien. Y en última instancia, bueno, el Salmo, sí, nos habla después del ungido, ¿no? Del Señor Jesús, de ese ungido que tiene todas las naciones por herencia, como leíamos ahí, que es el que va a gobernar, ¿no? Gobernará todas las naciones y todo juicio le será encomendado, ¿no? El Señor se encargará de esos juicios. Dios ha establecido a su Hijo como Rey sobre todo, ¿sí? Sobre Sión, sobre su monte, y aquellos los que confían en Él, en el Señor, les será concedida la salvación y la vida eterna, ¿sí? Entonces, familia, nosotros debemos someternos, debemos ser humildes, no rebeldes, sino someternos a vivir bajo la voluntad de Dios, ¿sí? Bajo los planes de Dios, lo que ya está establecido, los principios de Dios, porque eso trae bendición. Todo lo contrario, cuando vamos en contra de lo que ya Dios ha establecido, trae destrucción para nuestra vida. Por eso hoy vemos que el mundo está en destrucción, ¿sí? Pero bienaventurados, dice, todos los que en Él confían, ¿sí? Los que le entregan su vida al Señor, los que ponen su confianza en el Señor, su mirada, su corazón en Dios, ¿bien? Los que desafían a Dios, los que son rebeldes serán quebrantados, pero los que dependen de Dios, los que viven bajo la dirección de Dios, bajo los principios de Dios, serán bienaventurados, ¿sí? O sea, nos deja una lección, ¿no? El salmista y elegir, ¿no? Elegir, quiero ser quebrantado por estar en rebelión, estar en rebeldía con el Señor, o quiero ser bienaventurado. De esos que los que confían en el Señor, pues van a tener la salvación y la vida eterna. Bien. Importante meditar en esto que el Señor hoy nos enseña, ¿no? De reconocer, de respetar la autoridad de Dios, someternos a su plan divino, ¿sí? Nos muestra que cualquier intento humano de rebelión, de que vaya en contra de Dios, pues será condenado al fracaso, ¿no? No nos lleva a nada bueno, ¿no? Entonces, familia, reflexionemos en lo que el Señor nos dice y tomemos la decisión, ¿no? De ser bienaventurados, de ser de los bienaventurados que confían en el Señor y viven en su voluntad y en su plan divino, ¿sí? Bueno, vamos a orar, familia, le vamos a dar gracias a Dios por esta meditación. Bendito Dios, te queremos dar muchas gracias por todo lo que hoy tú estás hablando en nuestra vida, Señor. Gracias porque a través de este salmo tú nos haces recordar lo importante que es vivir bajo sumisión, bajo humildad, delante de tu presencia, Señor. Tú ya tienes, Señor, establecido para nuestras vidas principios. Ya tienes un plan divino trazado, Señor, para cada uno de nosotros, en el cual tú quieres que vivamos, bendito Dios. Por eso te pedimos que tú nos ayudes a través de tu Santo Espíritu a vivir en ese plan divino que tú ya has establecido, a vivir bajo tus principios y, Señor, vivir bajo tu voluntad. Perdónanos si hemos sido rebeldes, si hemos querido vivir
a nuestra manera, Señor. Pero hoy tú nos hablas a través de este salmo que bienaventurados son los que confían en ti, Señor. Bienaventurados los que ponen su mirada, su corazón en ti y viven bajo tus principios, Señor. Que así sea, Señor, que tomemos la decisión de ser bienaventurados y vivir bajo tu voluntad, y que toda rebelión en nuestra vida sea quitada, Señor, para poder realmente honrarte y glorificarte a ti. Te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, y en tu nombre, Cristo Jesús, nos quedamos. Amén. Amén, amén, familia. Bueno, nos vemos hasta otra oportunidad. Dios les bendiga mucho. Meditaciones teoterápicas.